Bienvenidos amigos de Wayroom, bienvenidos comunidad de Latinoamérica, espero que se encuentren muy bien y bueno, les doy la bienvenida a este segundo módulo del curso de radiofrecuencia y electromagnetismo orientado sobre todo a la transmisión de sistemas de audio por radiofrecuencia. Los invito a que se metan a la página de wayroom.lat porque se van a poder dar cuenta que hay miles de cursos que pueden aprovechar y que obviamente pueden aprovecharlos desde donde ustedes estén y como ustedes quieran utilizarlo, a través de una tablet, a través de una computadora, a través de un teléfono y aparte de todo ustedes los van a poder aprovechar utilizándolo en donde ustedes tengan acceso al internet. Puedes estar en un camión, puedes estar en un transporte, puedes estar viajando de una ciudad a otro lado y estar aprendiendo constantemente sobre audio y en este caso sobre radiofrecuencia. Obviamente te agradezco que estés aquí porque si estás aquí, eso quiere decir que entonces sabes todo lo del primer módulo y aparte te interesa seguir avanzando más en este fabuloso mundo de la radiofrecuencia y aparte volverte especialista como yo, que me urge tenerte como colega. Y bueno, otra ventaja bien bonita de Wayroom es que tú vas a poder estar en cualquier lugar del mundo prácticamente. Puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en España, puedes estar en Tacubaya, puedes estar en Argentina. Y si tú hablas español y si aunque no hables español, es un muy buen pretexto para poder aprender más en una plataforma que es totalmente libre y totalmente accesible para cualquier persona. Y bueno, en este video que vamos a empezar, que corresponde al módulo 2 de radiofrecuencia, vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de este tema. Aquí en este video lo que vamos a hacer es empezar a hablar de todo lo que hay alrededor del RF, que es súper importante tener claro para poder utilizar todo el concepto y resolver problemas en campo. Y bueno, todo tiene que ver directamente con lo que hay en el espectro. Antes de empezar a usar equipos, antes de utilizar ciertas tecnologías, tenemos que tener claro cuál es la problemática actual alrededor del RF. Bueno, resulta, audio lovers, que hoy en día hay una situación en donde lo que hay en el aire, que es el espectro, las frecuencias que se transmiten en el aire, cada vez están más congestionadas o el espectro está más congestionado. ¿Eso qué significa? Que en el aire cada vez hay más transmisiones que nos generan problemática a nosotros a la hora de estar en campo. Entonces hay mucho más información transmitiéndose en el aire y por lo tanto el espacio en donde nosotros podemos transmitir se estrecha cada vez más. Pero, ¿qué creen? Como en la vida nada es gratis, entonces el espectro se estrecha, pero aparte de eso las producciones como los conciertos, las obras de teatro y toda aplicación en donde uno utiliza un micrófono inalámbrico se empieza a incrementar. La demanda y la necesidad de usar sistemas inalámbricos en los shows es cada vez más demandante y el espectro se empieza a estrechar. Ahora, adicionalmente, si ustedes se ponen a pensar que de manera tradicional uno piensa que los sistemas inalámbricos que se utilizan en estos shows son micrófonos inalámbricos y los sistemas in-ears, pues ¿qué crees? Estás totalmente equivocado porque ahora resulta que cada vez tenemos más sistemas que no tienen que ver con el audio, pero que tenemos que considerar dentro de nuestro trabajo. ¿Qué tipo de equipos? Enlaces de control de iluminación por DMX inalámbricos, algunos sistemas de comunicación, por ejemplo, estos famosos radios que utiliza la gente de seguridad en los conciertos, algunos sistemas que se están haciendo más populares de transmisión de video inalámbrico. Y entonces, ahora no podemos solamente estar pensando que tenemos que hacer que los sistemas de audio, en este caso la microfonía y los in-ears, se optimicen solamente dentro de un espectáculo. Hay que considerar todo y eso obviamente hace que se vuelva mucho más complejo nuestro trabajo. Ahora, al día de hoy, debido a esa situación actual, cada vez es más necesario tener un especialista, un técnico, un ingeniero de RF en campo y en locación para que él controle toda esa problemática que se da en el aire y que obviamente puede ser demasiado aleatoria. De hecho, no puede, es extremadamente aleatoria. Entonces, esa es una situación que obviamente necesitamos tener claro y necesitamos expandir esta idea a la producción y a la gente que necesita utilizar diferentes sistemas inalámbricos en campo. Las producciones actuales, como he estado mencionando, cada vez necesitan más sistemas inalámbricos a la vez y
tenemos que tener en cuenta que los sistemas inalámbricos que se necesitan en este tipo de aplicaciones ya no solamente se limitan a las aplicaciones en audio, también se han extendido a otras aplicaciones como el control de luminarias y algunas otras cosas bien específicas como la transmisión de audio inalámbrico. Pero bueno, hay una cosa que también es importante comentar en esta parte específica del curso, que es la situación específica del espectro. Este tema realmente se podría extender bastante porque la situación del espectro cambia de país a país. Y como mencioné en algún otro momento de los cursos que estamos dando, esa situación también es una cuestión legal que uno necesita tener en cuenta antes de seleccionar equipos cuando uno sale a tour o cuando uno necesita utilizar un equipo en algún venue en específico. Ahora, una cuestión que siempre debemos tener en cuenta es la situación del espectro. El espectro realmente, como hemos estado platicando en todo este tiempo, es un espacio en donde nosotros podemos transmitir nuestra información, obviamente utilizando una onda electromagnética. El espectro cambia de ciudad en ciudad y cambia de país en país. Entonces nosotros necesitamos informarnos para ver cuál es la situación actual del lugar o el país en donde vamos a utilizar estos sistemas. La forma de obtener esa información la platicamos en algún momento y tiene que ver directamente con las instituciones que controlan el espectro en cada país. Ahora bien, esa parte del espectro no puede ser tan aleatoria porque se rige a partir de dos cosas que son esenciales. Una, la que es el espectro controlado por el gobierno y el espectro que está abierto para que cualquier persona pueda transmitir. Imagínate que cuando un fabricante de equipo de RF orientado al audio como la microfonía inalámbrica desarrolla un producto, necesita saber en qué espacio del espectro es lo más conveniente transmitir o desarrollar la tecnología. Esa decisión tiene relación directa con la situación del espectro de cada país. Entonces, imagínate que si yo quisiera que mis sistemas inalámbricos nunca tuvieran interferencia en un show, lo que tendría que hacer es asegurarme que nadie transmita información o que nadie transmita, obviamente, audio vía RF en ese espacio específico. Hace muchos años el espectro no tenía ningún valor económico para nadie, hasta que llegó un momento, como muchas veces pasa, en donde el gobierno se dio cuenta que el espacio tiene un valor. Cuando la gente necesitaba tener un micrófono inalámbrico, o bueno, mejor dicho, un sistema realmente de transmisión funcionando y tener seguridad de que nadie vaya a interferir ese espacio, entonces fueron con el gobierno y le pidieron ese apoyo. El gobierno hábilmente lo que hizo fue cobrarles por utilizar ese espacio con la idea de que al momento que yo pago por el espacio, nadie puede transmitir en ese espectro y por lo tanto nadie me puede interferir. Entonces, esos espacios no crean que cuestan $1 o $2, cuestan millones de pesos, millones de dólares, y realmente es interesante que esa parte económica que el gobierno obviamente maneja es fundamental para saber si yo puedo utilizar un sistema sin interferencias o no. Bueno, les tengo malas noticias y buenas noticias. Las buenas noticias es que estos cursos que estamos haciendo en Wayroom sirven para que tú puedas hacer que cualquier sistema inalámbrico funcione en cualquier lado. La mala noticia es que como los fabricantes de audio orientado al RF no pueden pagar esas cantidades millonarias para poder usar un espacio libre de interferencias, entonces todos los que no pagamos por utilizar el espectro siempre nos mandan a un espacio en donde el gobierno textualmente dice: la perrada que no pague por eso se va a ir a este espacio. Este espacio en donde nos mandan a todos los que no pagamos se conocen como white spaces. Y de manera global hay una tendencia a tener ciertos white spaces porque los gobiernos normalmente siempre legislan espacios muy específicos. Entonces, los white spaces actuales están dentro de la banda de UHF, desde 470 MHz, desde aproximadamente 470 MHz hasta 630 MHz. A eso llamamos la banda baja de UHF. Tenemos espacios en la banda de 900 MHz, tenemos bandas libres o white spaces en 2.4 GHz, que son los accesos de Wi-Fi. Se está haciendo popular la banda de 6.4 GHz.
Y aunque tú no lo creas, hace muchos años se vendían muchos sistemas en la banda de VHF. La gente por alguna razón pensaba que esa banda de frecuencia era o viejita o menos productiva, o no productiva, realmente con menor desempeño. Resulta ser que la banda de VHF está en un rango de frecuencias mucho más baja que UHF. Por lo tanto, y basándonos en la teoría que vimos en el módulo pasado, esas frecuencias son mucho más estables en transmisiones en lugares cerrados con elementos metálicos que pueden generar reflexiones. Y aparte de eso, el gobierno acaba de liberar ese espacio para poder utilizarlo como un white space. Entonces va a ser muy normal que te encuentres sistemas que vuelvan a transmitir en VHF, pero con la tecnología actual. Entonces, si te das cuenta, el entender todo lo que tiene que ver con los white spaces es totalmente relevante, no solamente para las aplicaciones en campo, sino también para saber qué tipo de sistemas se necesitan desarrollar con respecto a los cambios que cada vez son más constantes e impredecibles en el control del espectro.